Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren en casita ustedes muy bien de salud y vamos siguiendo, aprendiendo nuestros conocimientos. Vamos aprendiendo hoy día nos toca hacer nuestras clases virtuales, chicos. Un tema de muy importantísimo que tiene que ver con nuestras culturas peruanas, chicos. Hoy día vamos a ver de nuestra cultura chavín, una de las culturas más antiguas, una de las culturas que tuvieron mucho que ver porque sobresalieron, por ejemplo, en la agricultura, porque sobresalieron, por ejemplo, en lo que es en la parte de su escultura, fueron escultóricos, ¿ya? Y ahí vamos a ver los puntos específicos, por ejemplo, la introducción de esta cultura peruana, ¿ya? Vamos a ver, dice que la cultura chavín fue el centro ceremonial. ¿Por qué centro ceremonial? Porque fue el centro principal, el templo chavín de Huántaro. En este templo justamente se reunía toda la parte sacerdotal y aquí hacían las veneraciones, las oraciones a sus dioses, ¿ya? Por eso dice que fue la parte más importante, el centro ceremonial de la religión de los Andes centrales, porque es justamente esta cultura, vamos a ver la ubicación, que está ubicado en uno de los departamentos, ¿no?, de Ancash, ¿bien? Y justamente fue conocido en el periodo formativo, porque de aquí la cultura se va formando y luego se va expandiendo. Y esta cultura lo llamaron, por ejemplo, la cultura matriz, la cultura madre de todas las culturas peruanas, la cultura panperuana, porque se desarrolló por gran parte del Perú. ¿Ya, chicos? Ahí estamos, por ejemplo, la línea de tiempo. Vamos ahí, dice, por ejemplo, 200, 1500 y 1000 antes de Cristo, 200 y 300 años después de Cristo. En el periodo formativo está, por ejemplo, los pre-chavines, donde se están recién empezando. Estamos Moxequeque, Acopampa y Sechín. Fueron los centros principales. Pero acuérdense que el centro principal fue el chavín de Huántaro. Chavín, una cultura más desarrollada, una cultura que sobresalió en su escultura. Por ejemplo, tenemos ahí el Anzón monolítico post-chavín, una cultura transregional, donde justamente se expande por gran parte del Perú. Parajas, por ejemplo, Salinar, Cainazo. Y los desarrollos regionales, Moche y Nazca. Estas culturas, donde cada cultura se desarrolla y sobresale en diferentes aspectos culturales, algunos, por ejemplo, en cerámica, otros, por ejemplo, en textilería, otros, por ejemplo, en agricultura, y así sucesivamente las culturas tienen diferentes formas de desarrollarse. Pero vamos a ver, chicos, el tema donde estamos de chavín de Huántaro. Acuérdense que la cultura matriz fue descubierta por uno de los arqueólogos peruanos, el señor Julio César Tencho. Fue un antropólogo, fue un médico, y que justamente esta cultura fue descubierta en el año de 1919. Y a este personaje se le conoció como el padre de la arqueología peruana. Como te comenté hace un momento, que Teo fue un médico, fue un antropólogo, un arqueólogo, un catedrático que estudió en una de las universidades más importantísimas del Perú, como San Marcos, ¿no? Y justamente este estudio duró 30 años, donde él hizo muchas excavaciones y muchos estudios y encontró muchas esculturas, chicos. Pues mira, ¿ven? Muy bien, ya vimos toda la parte, ¿no?, de aquí lo descubre. Ahora vamos a ver la ubicación geográfica de esta cultura chavín, ¿ya? Decíamos, te comento que la cultura chavín se desarrolló en el departamento de Ancash, chicos, entre los ríos Mochna, ¿ya? Pues dice que se originó en la Sierra Norte porque justamente el Ancash está en la faja costera, pero esta cultura se desarrolla casi en la parte central, porque justamente Ancash tiene parte costa y parte sierra, a orillas del río Mochna, al pie de la Cordillera Blanca, chicos, ¿ya? A una altura de ¿cuánto? De 3000 metros sobre el nivel del mar, chicos, ¿ya? Muy bien, ya tenemos la ubicación de esta gran cultura. Ahora, chicos, vamos a ver en qué sobresale o cuál fue la base principal
para que ellos puedan sobrevivir. Entonces la base principal, chicos, estamos hablando de su economía. Y cuando hablamos de la economía, hablamos, pues, chicos, justamente que ellos sobresalieron en la agricultura. ¿Por qué la agricultura? Porque justamente ellos trataron de cultivar una gran cantidad de plantas domesticadas, plantas que justamente sirvieron para que ellos puedan alimentarse, como por ejemplo el maíz, el frijol, la calabaza, la papa, la quinoa y otras más. Mira, y justamente estos chavinescos, por ejemplo, aprendieron de las técnicas de la parte más importante, porque la parte más importante de la clase sacerdotal, ellos sabían las técnicas y ellos impartían a cambio de qué. Por ejemplo, los campesinos, venían acá a este centro que están acá, en la imagen, a este centro principal, ellos ahí iban ahí a pedirle, a idolatrarle, que les enseñara las técnicas de la agricultura. Por eso acá dice evidencia y conocimiento de las técnicas agrícolas, porque ellos también trataron de ocupar parte de las tierras. Mira, chicos, parte de las partes altas, por ejemplo, de los andenes, por ejemplo. Ellos, a pesar que las técnicas de la agricultura, por ejemplo, utilizaron, por ejemplo, ¿no? la herramienta, por ejemplo, la chaquitaya, pues, chicos, ¿ya? Una herramienta rústica que ellos lo comisionaron, ¿ya? Aparte de eso, se utilizaron, hicieron una gran cantidad de obras obras hidráulicas. Obras hidráulicas, ¿por qué? Porque hicieron una gran cantidad de canales, ¿ya, chicos? Canales de irrigación. Hicieron también, por ejemplo, unos reservorios para almacenar la gran cantidad de agua y de la lluvia porque caía, ¿no? Ellos aprovechaban de eso. Porque dice, utilizaron diversas técnicas hidráulicas para una agricultura de riego, ¿no es cierto? Y el maíz fue la base fundamental de la agricultura y su alimentación de los chavinescos. Y los habitantes de Chavín cultivaban mucho el maíz, que justamente fue la fuente principal de su alimento. Aparte del maíz, también la quinoa, la ensalada, también estaba, por ejemplo, ¿no? Lo que es las habas, la calabaza, la papa, el maíz, ¿ya? Y ellos habían construido una gran cantidad de casas, construcciones, ¿no es cierto? En la parte costa, por ejemplo, utilizaron el adobe, el barro, y en la parte sierra utilizaron, por ejemplo, la piedra, y hacían sus casas, sus chozas, ¿no es cierto? Y lo hacían o se instalaban cerca de los ríos. ¿Para qué? Para que ellos puedan facilitar y utilizar las aguas de esos ríos y llevar a sus siembras. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, por ejemplo, ¿no? la técnica que ellos utilizaban, por ejemplo, para la agricultura. O sea, ellos utilizaban las tierras propicias. Entonces sabemos que justamente, ¿no? la base principal de su economía fue la agricultura, chicos. Bien, chicos, ya sabemos. La religión, chicos, la religión de los chavinescos, fueron politeístas porque ellos adoraron a varios dioses. Por ejemplo, a los felinos, el jaguar, por ejemplo, el cóndor, eran sus dioses, ellos los idolatraban, las cabezas plagas, por ejemplo. Entonces, la religión fue la parte fundamental y la concentración de la religión fue en el templo Chavín de Huanta. Aquí se concentraban, aquí hacían adoración, aquí veneraban a sus dioses. Por eso dice, la religión se da con la producción agraria. ¿Y por qué se da con la producción agraria? Porque justamente la clase sacerdotal, los sacerdotes, dice que ellos se le llamaban, eran conocidos como los sabios, porque ellos interpretaban, o ellos podían el conocimiento, o sabían en qué momento, o se aprovechaban de las lluvias, de las lunas, por ejemplo, el cambio de las lunas, las estaciones. Por eso dice ahí, la profecía nos dice al Dios del agua con la finalidad de ¿qué? De que llueva y las tierras produzcan. La lluvia ellos adoraban, veneraban. También dice a la tierra. ¿Y por qué adoraban a la tierra? Para producir, pues, ¿no? Producir más plantas, perdón, más fruta, más maíz, más habas. Entonces, fue la parte muy importante de la tierra, ellos le llamaban la Pachamama, ¿ya? La clase sacerdotal, acuérdense que estaba a cargo de los templos, dice que sacerdotes también estaban a cargo de los templos, y
Y los personajes que representan, dice, un conjunto de personas que cumplen las tareas en los templos. Ellos se encargaban de toda la parte ¿no? de la religión, de la veneración. ¿Ve, chicos? Bien, muy bien. Ahora vamos a ver, chicos, vamos a ver de su organización política y social. Cómo estaba organizado los chavinescos. Acuérdense que la cultura chavín es conocido porque fue un estado teocrático, militar, sacerdotal, porque estaban justamente conformados por sacerdotes guerreros, sacerdotes que imponían sus normas, sus reglas, ¿no es cierto? Ellos dominaban ¿a quién? A la parte más baja, pues, ¿no es cierto? Como por ejemplo a los campesinos. Entonces miren cómo está estructurado mediante una pirámide, ¿ya? Y siempre la clase más alta, la clase más importante, siempre va arriba, porque tiene el dominio, tiene el poder. Entonces hablamos de los sacerdotes, pues. Entonces dice, posee una sociedad jerárquica, piramidal, porque está representada con una pirámide. Como te comentaba, en la pirámide está ¿quién? Los sacerdotes. ¿Qué cosa eran los sacerdotes? Eran las que cumplían todas las funciones religiosas y que más gobernaban al pueblo. Pues. Ellos gobernaron, tenían un poder único y obligaban a ellos a la parte más baja. Eso es lo que la función era la clase sacerdotal. Los sacerdotes también, como te comentaba, se comentó en un momento que ellos también, por ejemplo, ellos lo que podían no interpretar, eran los observadores del cielo, de la luna y el movimiento de las estrellas. Ellos lo impartían a la clase baja, a los agricultores, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, hacían esa palabrita del trueque. O sea, hacían intercambios de cosas con el fin de que la clase sacerdotal, por ejemplo, impartieran, ¿qué cosas, chicos? Impartieran las técnicas de la agricultura. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más nos dice la clase sacerdotal, la clase más alta? Que tenían que diferenciarse de las otras clases, pues, ¿no? Se vestían muy elegantes, con adornos hechos de plumas, de oro y de joyas. Entonces, por ser una clase más alta, tenía que diferenciarse de la otra clase, pues. Ahora vamos a ver a la clase media, la clase que está en la parte debajo de los sacerdotes. Entonces, vamos a ver a los artesanos o los especialistas. ¿Por qué le decían los especialistas? Porque ellos se dedicaban a las labores, por ejemplo, del trabajo de la piedra. Acuérdense que la cultura chavín sobresale porque fueron escultóricos. ¿Ya? ¿Escultóricos por qué, chicos? Porque le dieron forma, pues, ¿no? a la piedra, lo tallaron y aquí representaron a sus dioses. ¿Ya? Bueno, pues ya estamos olvidando, por ejemplo, ¿no? en cuanto a la religión, por ejemplo, también, por ejemplo, al dios de las varas, al dios de Inti, al dios Llorón, al dios de los báculos, que estaba, ya vamos a ver más no, después vamos a ver cómo lo representaron en la estrella de Raimoni, un dios demoníaco, atigrado, así por ejemplo, ¿no? Entonces los especialistas dicen, eran los artesanos que se dedicaban al trabajo de la piedra, lo tallaron, pues, chicos, la metalurgia, porque aliaron pues el oro, la plata, el cobre para hacer sus alhajas, indumentarias para la clase sacerdotal. Textilería, porque utilizaron gran parte, ¿no es cierto?, de la lana, por ejemplo, el algodón. E ingenieros, porque fueron ingenieros hidráulicos, porque hicieron una gran cantidad de canales de irrigación, hicieron reservorios, las técnicas agrícolas, ¿no? Y que perfeccionaban las técnicas de regadío para aumentar la producción. Acuérdense que la planta fundamental de los chavinescos fue el maíz, ¿ya? Y los ajíes también, por ejemplo. Y por último, vamos a ver, chicos, de los campesinos. Pues. Los campesinos eran los que justamente trabajaban la tierra, ¿no es cierto?, produciendo, utilizando las técnicas que justamente los impartían los ingenieros. Pues. Te comento pues la chaquitaya, que era una herramienta que ellos lo habían hecho, pues, ¿no?, rápidamente, y podían, pues, no, para la tierra, pues, para labrar. ¿Ves? Entonces,
Así estaba conformado, pues chicos, la clase, la cultura chavín, una de las culturas más antiguas, una de las culturas que sobresalieron, tanto como en la agricultura, tanto como en la escultura, por su religión, ¿no? Esta cultura fue considerada como la cultura matriz y madre de todas las culturas peruanas, porque de aquí, de esta cultura, iban a haber otras culturas que iban a aprender seguramente de ella, se iban a copiar, así por estilo, ¿no? De aquí, por ejemplo, viene la cultura Paracas, la cultura Nazca, la cultura Mochica, la cultura Chimú, los Guares, y cada cultura tiene diferentes formas de sobresalir, ¿ya? Algunos seguro que se van a copiar, seguro también, no de acá, por ejemplo, de los chavinescos, o de repente de sus dioses, de repente también van a venerar, ¿ves? Por eso que dice la cultura chavín fue la cultura, también fue llamada la cultura panperuana, porque esta cultura se había extendido por gran parte del Perú, una cultura que sobresalió y fue estudiada por uno de los arqueólogos peruanos, Julio César Tello, por eso que Tello fue conocido como el padre de la arqueología peruana, chicos. Chicos, espero que con esta breve explicación ustedes me hayan podido entender, les saquen provecho y chicos estudien, pues por favor, chicos, póngale ganas, chicos, póngale más entusiasmo, ya ustedes en casita y yo estoy haciendo lo posible para que ustedes le puedas transmitir todo el conocimiento, los temas que lo estoy haciendo virtualmente. Bueno chicos, pues ya llegará un momento que ya nos podemos ver, les extrañamos su presencia, pero hay que cuidarnos, chicos, pues hay que esperar que ya esto tiene que pasar en algún momento, chicos. Estudien, un abrazo, chicos, por favor, cuídense mucho, chicos.